Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Apologética Monoteísta. Como ya sabemos, estamos llevando a cabo una serie de estudios sobre el monoteísmo judeo-cristiano. Así que esta es la tercera entrega de esta serie. Anteriormente ya hemos hablado sobre el monoteísmo hebreo y también sobre el monoteísmo apostólico. Hoy vamos a estar hablando sobre el monoteísmo de los profetas. Así que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar mirando a Jesús en las profecías y vamos a ver cuál era el Mesías de los profetas. ¿Qué dijeron los profetas sobre Jesús? ¿Qué creían los profetas? ¿Qué anunciaron los profetas? ¿Creían que el Mesías sería un simple hombre? ¿O creían que sería Dios? ¿Qué Dios? ¿Otro? ¿O el mismo Dios que ellos conocieron? Recordemos que cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos en un contexto estrictamente monoteísta, pues el pueblo de Israel es estrictamente monoteísta. Así que cuando los profetas hablaron acerca del Mesías, nunca pensaron que estaban hablando acerca de otro individuo que formaría parte de la divinidad. Vamos entonces a estar mirando algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar en este trabajo. Les recordamos que es necesario que se suscriba al canal y también que active la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos programas sobre este tema que estaremos tratando. Pues ya sabemos que hablaremos ampliamente sobre el monoteísmo y apenas esta es la tercera entrega. Y estaremos hablando, como hemos dicho, sobre el Mesías de los profetas. ¿Qué dijeron entonces los profetas? Vamos a empezar con el libro a los Hebreos. Esta carta, que es del Nuevo Testamento, sin embargo, consideramos importante tratarla. Vamos a estar mirando en el capítulo 1, verso 8, así sí. En el capítulo 1, verso 8 del libro de Hebreos, aquí el escritor de esta carta hace una referencia a una profecía sobre el Mesías que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 45, versos 6 al 7. Vamos entonces a leer, a ver qué dice Hebreos. Sería carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 8. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el escritor a la carta de los Hebreos se refiere al Mesías como Dios. ¿Pero por qué? Porque en el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 6, hace referencia a el Mesías como tu trono, oh Dios. Así que para el escritor de este salmo, el Mesías es Dios. Sigue diciendo entonces en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, pero en el verso 9, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué estamos mirando aquí? Aquí estamos mirando que el Mesías está siendo ungido. ¿Ungido por quién? Recordemos que el escritor a los Hebreos está citando a Salmo 45, versos 6 al 7, donde hay una profecía sobre el Mesías. Y aquí dice claramente que el Mesías sería Dios. Pero hay algo importante y es que dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que Dios ungió al Mesías. Esto es un problema para quienes sostienen una teología pluralista. ¿Por qué? Porque si Jesús es otra persona y no el Padre, porque aquí estamos mirando que dice que el Mesías es Dios. La teología trinitaria admite que el Mesías es Dios, pero no admite que el Mesías es el único Dios, sino que según esta creencia el Mesías es otra persona, otro ser, otro individuo distinto al Padre. Pero aquí lo que vemos es que dice, te unió Dios, el Dios tuyo. Si el Mesías es otra persona que también es Dios, ¿por qué necesita unción? O sea,
según la creencia trinitaria, aquí tenemos a la primera persona de la Trinidad, que es Dios, ungiendo a la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios. Es decir, tenemos a Dios ungiendo a Dios. Pero si la segunda persona es tan Dios como la primera, porque eso es lo que dice la Trinidad, que son coiguales. Entonces, si la segunda persona es tan Dios como la primera, ¿qué necesidad había de que la primera persona ungiera a la segunda? ¿Acaso Dios necesita más unción? ¿Necesita Dios que le unja? Claro que no. Nosotros sabemos bien que el Dios del Mesías es el Espíritu, es Jehová, es el Padre, y que el Mesías es el Hijo de Dios, es el hombre, es Dios manifestado en carne. Y es por eso que Dios, el Padre, está ungiendo al Mesías, porque el Mesías, el ungido, es un hombre. El ungido no es una segunda persona divina, el ungido no es otro individuo divino, el ungido es Dios. Por eso dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Así que sería una contradicción para cualquier doctrina que esté intentando demostrar que Jesús es una segunda persona que también es divina, igual que el Padre. No es así. Es el Mesías el que es ungido, el humano, el hombre. Así que vamos a continuar y vamos a ver que los profetas siguen llamando al Mesías Dios. Para ello, vamos a ir al libro de Isaías en su capítulo 9. ¿Qué dice el verso 6? Aquí dice el profeta sobre nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tomemos en cuenta aquí que el Mesías llama o mejor dicho, el profeta llama al Mesías niño, un niño. ¿Ah? Entonces, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, aquí estamos hablando de que el Mesías sería un niño. Si es un niño es porque es un hombre. El ungido fue un hombre. Ahora, ¿qué de particular tiene este hombre? Sigue diciendo el profeta que su nombre se llamará Dios fuerte y Padre eterno. Así que el Mesías es el Dios fuerte y es el Padre eterno. La doctrina de la Trinidad afirma que el Mesías es Hijo eterno. Esto fue un invento de Orígenes y desde entonces la doctrina trinitaria lo ha abrazado como que Jesús es el Hijo eterno, pero la Biblia nunca dice que Jesús sea Hijo eterno, pero sí dice que es Padre eterno. Ahora bien, ¿cuántos padres existen? Porque si el Mesías es Padre, y si la segunda persona es Padre eterno y la primera persona es Padre eterno, ¿cuántos padres entonces tenemos? Vamos a ver qué dice el Señor Jesús con respecto a cuántos padres nosotros tenemos. En el libro de San Mateo, en su capítulo 23, verso 9, dice el Señor Jesús: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Así que aquí el Señor Jesús afirma que nosotros tenemos un solo Padre. Dice, uno es nuestro Padre, es el que está en el cielo. El problema con la doctrina trinitaria es que cada vez que hablamos de que Dios es uno, dice, sí, Él es uno, pero uno en unidad. Es decir, Él es una directiva, un Dios compuesto, es uno en unidad. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en Mateo es, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que aquí no se está refiriendo a unidad, sino a unicidad. Le voy a explicar por qué. Porque resulta que la segunda persona, si Jesús es una segunda persona, la segunda persona estaba aquí en la tierra. Y Él dijo, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que cuando se refiere al Padre que está en los cielos, no se refiere a una composición de individuos, porque resulta que la segunda persona está aquí en la tierra y Él se está refiriendo a un uno en el cielo, un uno. Así que este uno no es una unidad compuesta, este uno es una unicidad.
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y se supone que la segunda persona estaba aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos un solo Padre. Para quienes creemos en el monoteísmo, no tenemos ningún problema con este versículo, porque nosotros sabemos que uno solo es nuestro Padre, y ese es el que está en el cielo. Y el que estaba en la tierra en ese momento es el único Padre que también está en el cielo. Así que si nosotros sabemos que el Padre que estaba aquí en la tierra hablando en ese momento es el mismo Padre, el único Padre que está en el cielo, no tenemos problema. Pero para quienes creen que ese que estaba aquí era un Padre eterno, y que el que está allá es otro Padre eterno, entonces Jesús dijo que no, dijo uno es el Padre y está en los cielos. Así que para el Señor Jesús había un solo Padre, por lo tanto el Padre eterno que Isaías está hablando es el único Padre, y ese Padre eterno de que Isaías está hablando es Jesucristo, porque Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Lo sabemos porque, por ejemplo, la Trinidad sostiene que el Hijo es desde la eternidad. Nosotros sabemos que el Hijo nació en Belén. El Padre sí es desde la eternidad. Por eso, hablando de la venida del Señor Jesús, el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y verso 2, habla de que el Mesías nacería, no había nacido, no, saldría de Belén. De Belén, dice el de Belén, tú Belén, de ti me saldrá, de ti me saldrá. Así que de ti me saldrá el que será rey. Eso es Miqueas capítulo 5 verso 2. Dice Belén, de ti me saldrá el que será rey. Está hablando en futuro, me saldrá. Ahora bien, dice, y sus salidas son desde la eternidad. Así que, ¿por qué desde la eternidad? Porque ese que sería rey es el Señor, es el Padre eterno, y por eso Él es eterno. Vamos a seguir mirando los profetas y vamos a ver a Isaías. En Isaías, en el capítulo 35, en el verso 4, vamos a leer versículos 4 al 6 del libro de Isaías. Por ejemplo, ¿qué dice el profeta Isaías sobre la venida del Mesías? ¿Quién dice el profeta Isaías que sería el Mesías? Vamos a ver, porque él dice en el verso 4 del capítulo 35, dice el profeta Isaías, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué está diciendo el profeta? Dios mismo vendrá. Fíjense lo que él dice. He aquí que vuestro Dios viene. Hablando de la venida del Mesías. Dice, he aquí que vuestro Dios viene. Y luego termina diciendo, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que según el profeta Isaías, el Mesías sería Dios mismo. Vamos a leer de este mismo capítulo 35 del libro de Isaías. Vamos a leer los versículos 5 y 6. ¿Por qué lo vamos a leer? Lo vamos a leer para que entonces podamos ver el cumplimiento de esta profecía en el libro de San Lucas en el capítulo 7. Vamos a leer entonces los versículos 5 y 6 del capítulo 35 del libro de Isaías. Dice, entonces recordemos que estamos hablando de que la venida del Mesías, el profeta ha dicho que es Dios mismo quien vendrá y salvará. El verso 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Dice el verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Así que aquí hay una profecía de qué pasaría cuando viniera el Mesías. Vamos a ver este cumplimiento en el libro de San Lucas. Estando Juan el Bautista en prisión, él envía unos mensajeros al Señor Jesús para preguntarle si realmente él es el Mesías que anunciaron los profetas o si deberían esperar a otro. En el verso 19 del capítulo 7 del libro de San Lucas. En el verso 19 dice,
y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué responde el Señor? Verso 20 aparece entonces la respuesta del Señor. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que aquí el Señor Jesús le responde a Juan, obviamente, con la profecía de Isaías. ¿Qué está haciendo el Señor? Él sabe muy bien que Juan conoce estas escrituras, y por eso él le responde con estas escrituras. Díganle a Juan esto, para que Juan relacione lo que había dicho el profeta cuando dijo: vuestro Dios, Dios mismo vendrá, y cuando Él venga pasará esto. Así que está demostrando que el Señor Jesús no es otro, sino que el Señor Jesús es Dios mismo. El mismo profeta Isaías le llama Dios con nosotros. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en Isaías capítulo 7, verso 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Y cómo se llamará? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Así que Isaías afirma que Jesús es Dios. El problema aquí es que cuando los profetas dicen que el Mesías sería Dios, sería el mismo Dios, quienes sostienen la teología trinitaria afirman: sí, es Dios, pero no el Padre, es el otro. No le gusta a ellos decir el otro Dios, prefieren llamarle persona. Entonces, pero esa otra persona es Dios, ¿no? Entonces, pero dice: no, es que sí, Dios, es Dios con nosotros, es Dios que viene, pero no el mismo Dios que le estaba hablando a Isaías, sino otro, es decir, la segunda persona, otro individuo, otro ser, otra persona. Ese es. Bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Por el profeta Jeremías, entonces en el capítulo 23 y verso 5 en adelante, el profeta Jeremías también trata la llegada del Mesías. Al igual que el profeta Isaías, Jeremías afirma que el Mesías es Dios, con la diferencia que el profeta Jeremías le llama por su nombre. ¿Y saben cómo dice Jeremías que se llama? ¿Saben quién dice Jeremías que es? Jeremías dice que el Mesías es Jehová. Así que si se trata de interpretar cuando dice que el Mesías es Dios con nosotros, que ese Dios no es el mismo Dios sino otro, aquí Jeremías explica que no, que ese Dios es Jehová. Vamos a leerlo. Es Jeremías 23, verso 5 al 6. Dice el verso 5. Escuchemos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sigue diciendo: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este
será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así que queda claro aquí que el Mesías del que Jeremías estaba hablando es Jehová. No queda espacio para interpretar que cuando los profetas afirman que el Mesías es Dios mismo, ese Dios es otro y no Dios mismo. ¿Por qué? Porque aquí Jeremías le llama Jehová. Así que para Jeremías, si hay más de una persona divina, para el profeta Jeremías, el Mesías es la primera persona. Si el Padre es la primera persona de una directiva divina, según el profeta Jeremías, entonces el Mesías sería esa primera persona porque él le llama Jehová. Cuando decimos Dios, los trinitarios entienden que Dios abarca a los tres miembros de la directiva divina. Pero ¿qué pasa si un profeta toma a uno de esos miembros y le llama por su nombre? Y dice, no, yo me estoy refiriendo a Jehová. Él dice, y este es el nombre del Mesías, Jehová. Entonces, quiere decir que el profeta tomó uno de los tres, lo apartó y dijo, este es el Mesías. Así que las otras dos personas quedarían descartadas como el Mesías. Y habría que buscar otra función a la segunda persona, otra función que no sea la de Mesías, puesto que aquí, según Jeremías, la de Mesías es del Padre, de la primera persona. Lo estamos diciendo con ironía, según analizándolo desde el punto de vista de la teología trinitaria, si realmente son varios individuos dentro de una directiva divina. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que el Mesías es como lo ha dicho el profeta, Jehová. ¿Por qué? Porque el Mesías es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es Jehová manifestado en carne. Vamos entonces a seguir mirando algunos versos más. Por ejemplo, vamos a ver qué dice el profeta Zacarías sobre el tema. ¿Qué tiene que decir el profeta Zacarías sobre el tema? En el capítulo 12, verso 10 del libro de Zacarías, el profeta dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así que aquí está hablando Jehová a través de los labios del profeta Zacarías. ¿Qué dice Jehová? Hablando acerca de cuando Él venga, de su venida. ¿Qué dice Jehová? Él dice, y mirarán a mí. ¿A quién? Al Padre. Y mirarán a mí. ¿A quién? Traspasaron. Así que, según las palabras de Jehová a través del profeta Zacarías, a quien traspasaron fue al mismo Padre. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. No queremos decir con esto que el Padre murió en la cruz. Lo que queremos decir que el Padre fue a la cruz en el Hijo, porque Dios estaba en Cristo. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz y fue traspasado, el Padre estaba en el Hijo. El Padre estaba en el Señor Jesús. Y por eso el Padre fue traspasado allí. Finalmente, quien muere es la humanidad. Quien muere es el hombre, no Dios. Pero Dios sí estuvo allí en el hombre. Por eso Dios sí fue traspasado. Así que dice, y mirarán a mí. ¿Pero quién lo está diciendo? El Padre, porque Él es el Mesías. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, porque sabemos que el Padre vino a la tierra como el Hijo. Por eso llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. Así que seguimos mirando en este punto que para los profetas el Mesías es Dios, pero no otro Dios, sino el mismo Dios que siempre ha existido. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, verso 3 al 5, el profeta sigue tratando la venida del Señor Jesús. Solamente que el profeta reconoce que el Señor Jesús que vendrá es el Padre. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones
como peleó en el día de la batalla. Dice el verso 4. Estamos leyendo Zacarías capítulo 14, verso 3 al 5. Dice el verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice el verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Oigamos ahora esto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Así que quien viene con todos los santos es Jehová. Si nosotros vamos a Apocalipsis en su capítulo 19, verso 11 hasta el 16, podemos ver este mismo escenario, solamente que allí el apóstol Juan presenta que quien viene es el Señor Jesús. También le invitamos a que podamos ver a Salmos capítulo 50, verso 1 al 5. Allí también se refiere a la venida del Señor y lo llama Jehová. No vamos a leer estas citas bíblicas, pero estamos dando la referencia. Nosotros vamos a ver entonces que hasta aquí hemos podido observar que los profetas presentaron siempre al Señor Jesús, al Mesías, como Jehová. Lo que estamos mirando es quién es realmente el Mesías que los profetas profetizaron. Nunca, pero nunca los profetas profetizaron que quien vendría era una segunda persona. Nunca profetizaron que sería otro Dios. Además, eso es imposible, porque bien sabemos que los profetas del Antiguo Testamento nunca conocieron la Santísima Trinidad. O alguien podría suponer que los profetas del Antiguo Testamento alguna vez conocieron que Dios era trino. No. Nunca vamos a encontrar a un Dios trino. Y los profetas del Antiguo Testamento ni tan siquiera podían sospechar que en un futuro alguien imaginaría que su Dios sería trino, que su Dios sería tres individuos, tres personas. El desconocimiento que tiene la mayoría de las organizaciones cristianas de este tiempo sobre el monoteísmo lo hace ver como normal el hecho de que algunas iglesias crean en tres personas, en tres individuos, en tres seres distintos. Pero en las escrituras siempre vamos a ver que Dios es uno. Y mirando la profecía sobre nuestro Señor Jesús, no nos queda duda que para cualquier profeta el Mesías sería Dios. De esta manera, estamos llegando al final de esta entrega. Le recordamos que estamos haciendo una serie de estudios bíblicos bajo el tema monoteísmo judeo-cristiano, y que si no ha visto los demás videos que hemos subido sobre el monoteísmo hebreo y sobre el Dios de los apóstoles, el monoteísmo apostólico, le invitamos a que pueda buscar estos temas bajo, pueden poner monoteísmo judeocristiano parte 1 o monoteísmo judeocristiano parte 2, y sería muy bueno también que pudieran observarlo. También le recordamos que deben suscribirse al canal y pulsar sobre la campanita para que le llegue la notificación del próximo programa que estaremos subiendo, donde estaremos hablando más ampliamente sobre la divinidad de nuestro Señor Jesús, la deidad de Jesús. Así que Dios le bendiga. No se olvide darnos un like y comparta este video con los hermanos para que podamos estar más conscientes de nuestra fe, y también con los amigos para que puedan conocer la verdad del monoteísmo. Dios le bendiga y será entonces hasta una próxima entrega.